Pues muy buenas tardes y gracias a todos los que siguen este espacio del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. En recientes fechas hemos estado aquí realizando debates, intercambio de ideas a partir del cambio de gobierno en México, pero se avecina un cambio, no sé si de gobierno, de régimen, del fichero político, del espectro político en España con las elecciones del próximo 28 de abril y hemos decidido iniciar el debate precisamente pues con gente experta, con gente conocedora del tema sobre qué es lo que está pasando en estos momentos y lo que pasará con las elecciones generales del próximo 28 de abril. De ahí que el día de hoy comenzamos este foro debate, España, 28 de abril, las elecciones que vienen, una mirada desde México. El día de hoy nos acompañan y le agradecemos que esté aquí con nosotros el maestro en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido director general de la agencia EFE en México, Uruguay y Bolivia, corresponsal en Perú y enviado especial en Estados Unidos, Cuba, Panamá, Argentina, Chile, Paraguay, entre otros países. Me refiero al profesor Raúl Cortés Fernández. Él es también profesor de ética periodística en este instituto, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, en la maestría de comunicación. Profesor, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que tengo muchas ganas de conversar sobre lo que está pasando en España estos días y lo que viene el 28 de abril, así que encantado. Muy bien, y esa es la idea, que conversemos en un debate no acartonado. La única restricción tal vez que va a haber es el micrófono, porque habrá que estárselos pasando, pero si tienen réplica para con sus compañeros, si no están de acuerdo, háganoslo saber a quienes nos están viendo en estos momentos en redes sociales. También está con nosotros la coordinadora de la Maestría de Relaciones Internacionales aquí en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, la doctora en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Algo más me falta, me refiero a la maestra Diana Plaza Martín. Diana, muchas gracias por acompañarnos. Nada, pues muchas gracias, Vianney, por la invitación, bueno, al instituto, también mi casa por invitarnos y bueno, convocar a este debate que creo que es importante. Es un momento complejo mundialmente, y en temas electorales pues además hay muchas sorpresas. En el caso de España, pues ahora entraremos a profundidad por qué hay incertidumbre, ¿no? Respecto al resultado electoral, como enunciabas tú. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias y espero pues que se queden con nosotros y supongo que nos pueden preguntar también cosas, ¿no? Como suele ser habitual también en el instituto, el público. Así es, al final de este debate leeremos las preguntas que nos hacen llegar a través de Twitter, de Facebook. Permítanme antes presentarles a otro de los expertos que el día de hoy nos acompañan. Me refiero a Enrique Cortés de Abajo. Él es exconsejero de Educación de España para México, Centroamérica y el Caribe de 2014-2018. Fue secretario general de la Consejería de Educación para el Cono Sur, subdirector general de Relaciones Institucionales en el Ministerio del Interior en Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Vianney, y muchas gracias al Instituto por invitarme a compartir este debate con personas tan ilustres y, desde luego, con mucho más conocimiento que yo sobre la realidad electoral. Y bueno, pues trataremos de, entre todos, alumbrar un poquito sobre cuál es la situación electoral en España. No creo que ninguno de nosotros pueda adivinar lo que va a ocurrir. Si alguno lo hace, pues desde luego yo me quitaré el sombrero, pero por lo menos iluminar un poquito para que la gente pueda entender un poquito cuál es el cambio que se ha producido en los últimos años en el panorama político en España. Lo candidataremos para el CIS. No es cierto. No, ya vamos a ver, vamos a entrar también en esta polémica. No, yo creo que todos son expertos desde sus ámbitos, desde sus experiencias profesionales y también, por supuesto, desde sus miradas como ciudadanos españoles que son. En este caso los inexpertos somos nosotros. Les pediría no dar nada por sentado, precisamente porque pues es un foro debate que lo estarían viendo desde muchas partes de nuestro país y también del mundo. Hemos tenido visitantes de Chile, Argentina, entonces vamos, pues no demos nada por sentado, se los agradecería muchísimo. A ver, vamos a comenzar.
estamos en medio de un espectro político demasiado convulso, o no, ustedes me lo dirán. Son las terceras elecciones en los últimos 4 años, comicios adelantados, venimos de España viene de el gobierno más breve en la historia democrática, ¿no?, de la propia España. ¿Cómo llegan estos 37 millones de españoles que están llamados a las urnas el próximo 28 de abril? ¿Cómo llega España a estas elecciones generales? No sé quién quiere empezar. Bueno, pues es una buena pregunta y con una difícil respuesta. Yo creo que sí que hay algunos elementos que definen muy bien estas elecciones, ¿no? El primero de ellos yo creo que es la ruptura de manera ya consolidada y radical del bipartidismo, que ha sido el eje, digamos, de decisión electoral en España durante muchísimas décadas, desde la transición a la democracia. Ese es el primero de ellos, conformar un panorama que no solo implica mucha oferta política, sino también una adaptación de la cultura del votante, es decir, la necesidad de afinar mucho más el voto y decidir de una manera mucho más incisiva, ¿no? Eso creo que es un elemento muy importante. Otro elemento que creo que también es muy relevante es el tema de la aparición de algún partido político en la escena con tintes, digamos, más radicales o extremistas, ¿no?, como es Vox, que ha irrumpido, además parece ser que de manera bastante contundente. España había sido, dentro, digamos, de esa marea de radicalismos que había recorrido Europa durante los últimos 10 años, había sido el único país que había sido capaz de embridar, digamos, esas tendencias un poco radicales, antisistema, ¿no?, desde la vertiente de la derecha del espectro político, y sin embargo ahora ha irrumpido y va a irrumpir, parece ser, en el escenario electoral con mucha fuerza, ¿no? Y luego también yo creo que eso ya es endémico, no creo que sea algo propio de España, sino extrapolable al resto del mundo, pues es el mensaje político, mensajes políticos cargados de emociones, con muchísima menos racionalidad. O sea, la propia campaña electoral que ahora comienza, pues los temas, digamos, que están sobre la mesa son temas muy emocionales, que apelan mucho a la víscera más que a la razón, y eso conforma también, digamos, mucha dificultad a la hora de definir el voto o predecirlo, ¿no? Porque yo creo que va a ser un voto que se va a definir en gran parte en los últimos momentos de la elección. Bueno, esa es más o menos así mi visión resumida de lo que nos espera en las próximas semanas. Bien. Pues sí, la pregunta es cómo llegamos, ¿no? Creo que aparte de lo que mencionaba ya Enrique, que es fundamental el tema de la implosión del sistema de partidos, ¿no? Nunca se había tenido la posibilidad, ahora tienes de 5, ¿no? 5 que tienen un porcentaje de votos, pues digamos, importante cada uno. ¿De dónde se viene? Pues que es por lo que explica también algo Vox, ¿no?, que sería la última irrupción, entrada ya en un gobierno, digamos, en una comunidad autónoma, en Andalucía. Pues la crisis de 2008, que no se puede olvidar, que hace que el tema pues ahora sí que de nuestra estructura territorial también implosione, ¿no? El eje Cataluña-España del discurso, que creo que es el que en los últimos, incluso en el último mes, se ha vuelto a cambiar por el eje izquierda-derecha, sobre todo a raíz de la votación de los presupuestos, ¿no? Entonces eso luego entraremos más en detalle sobre los temas. Creo que ese malestar todavía de la crisis, ahí está, que el 15M y los partidos resultantes de ese momento, que fueron Podemos y Ciudadanos, a través de la corrupción, pues pareciera que no han conseguido calmar. Obviamente no es complicado, también porque, un poco igual como mencionaba Enrique, no hay que entender el contexto global. Está otra vez el rum de que va a haber crisis, ¿no? Ya lo dice el Fondo Monetario esta mañana, o ayer por la mañana, no sé en qué mañana, pero ahí está. Entonces, si todavía no te habías recuperado, hay cosas que cambiaron con la crisis, que no te está yendo tan bien como antes de ella, y te están diciendo que va a regresar. Pues claro, la respuesta del Estado fuerte, ese que ya con una Europa también debilitada,
frente a otros actores, etcétera, pues bueno, creo que es significativo y que ha llegado a España y que vamos a ver qué sucede, ¿no? En unos pues en 15 días. Muy bien. Profesor. Bueno, yo vislumbro varios ejes en lo que viene de la elección. Algunos ya los han anticipado aquí los colegas. Las elecciones en España normalmente pues tienen diferentes, se tocan diferentes cuestiones que van más allá de repente de la ideología derecha o izquierda, que sería uno de los primeros ejes. Hay que también tener en cuenta que cuando se vota en España, las características que tiene nuestro país, como por ejemplo la presencia de comunidades autónomas y de nacionalismos regionales, pues se convierte en otro elemento, en otro eje rector de cualquier comicio a nivel nacional. Yo soy de Barcelona, yo soy catalán, español, de Cataluña. Y hablabas de cuántas elecciones ha habido. Bueno, pues en Cataluña pues, ha habido un montón más todavía de comicios vinculados a la inestabilidad política tremenda que existe en esa comunidad autónoma, ¿no? Otro eje que yo destacaría de las elecciones del 28 de abril tiene que ver con el ascenso del populismo, ¿no? Si hablamos de la extrema, de la derecha y la izquierda, el eterno debate bipartidista entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, pues ahora tenemos que incluir otros partidos que están planteando, a raíz de la crisis de 2008, por ejemplo el caso de Podemos, como anticipaba Diana, están planteando soluciones radicales a la situación de España, que si bien es cierto que a nivel del estado de bienestar ha alcanzado unas cuotas el país razonables y muy prósperas y donde la gente vive bastante bien, pues todavía hay una muy alta tasa de paro para lo que es un país europeo, si lo comparas con el resto. Y bueno, y además de Podemos, que se ha subido al caballo de la reivindicación, digamos, de las clases más populares, está luego el surgimiento de este partido de ultraderecha llamado Vox, que tiene unos postulados que, pues para los que hemos nacido, yo nací al final de la dictadura, meses antes de que muriera el dictador Franco, pero he vivido en democracia toda mi vida, pues tiene planteamientos que se nos hacen realmente sorprendentes. Y lo interesante es que esos partidos, si bien Podemos ha bajado un poquito el nivel de popularidad que parecía que tenía al principio, gracias a que al Partido Socialista Obrero Español se ha recuperado, en el caso de Vox pues estamos viendo un ascenso que se materializó en las elecciones autonómicas en Andalucía, que plantea realmente incógnitas sobre lo que va a pasar el 28 de abril y si es verdad que la ultraderecha, como anticipaba Enrique, ha llegado a España para quedarse, como lo ha hecho en Holanda con el partido de Geert Wilders, como lo ha hecho en Francia con el partido de Le Pen. Entonces, esos serían básicamente los ejes. Y luego, además hay que tener en cuenta que el 28 de abril no solamente votamos los españoles en elecciones generales, sino que además hay elecciones autonómicas, hay elecciones municipales. En Barcelona se elige alcalde, por ejemplo, o alcaldesa, si es que eligen a Colau. Y otro detalle importantísimo que no se puede escapar al debate es el hecho de que hay elecciones europeas, ¿no? Y el tema del europeísmo o no europeísmo, la relación que tiene España con Europa, el hecho de decir con Europa nos va bien o nos va mal o nos iría mejor sin Europa o con Europa, pues también va a ser un elemento que inevitablemente va a influir en cada una de las decisiones que tomen los electores, porque votan la mayoría sobre muchísimas cosas, ¿no? Entonces eso le da a estas elecciones una complejidad que yo no había visto antes. A lo mejor ha habido otros momentos importantes, ¿no?, en lo que es la vida democrática de España después de la dictadura, pero pienso que esta elección tiene muchos elementos como para que el votante tenga muchas dificultades para tomar su decisión final, y de hecho hoy lo hemos visto en la última encuesta del CIS, donde se habla de más de un 40% de indecisos, ¿no? Es decir, pues una encuesta así pues no dice mucho en el fondo, ¿no? Porque si hay tanta gente que todavía no ha decidido el voto, pues realmente es una moneda al aire, ¿no? Entonces, por eso digo, se presenta un escenario complejo y
Enrique, yo no me atrevo ni loco a vaticinar un resultado, y menos cuando veo lo que dicen los medios, que van para allí, unos para aquí, otros para allá. Lo veo muy complicado, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y sobre todo me preocupa el hecho de que no haya un partido, como pasaba antes cuando había bipartidismo, un bipartidismo claro, que realmente tenga la capacidad de conseguir una mayoría absoluta. Entonces, como tiene que haber pactos, veo muy difícil que o bien la derecha o bien la izquierda consigan los votos suficientes como para salir adelante y poder gobernar, ¿no? O ya se está hablando incluso de una simbiosis entre derecha e izquierda, que un poquito más adelante hablaremos de eso. Me interesa mucho, y ojalá ustedes pudieran explicarnos. Hace unos momentos Enrique comentaba, son unas elecciones cargadas de emociones. Y ya hemos aprendido de experiencias anteriores, ¿no? El Brexit, la misma elección de Estados Unidos. ¿Cómo ustedes ven el humor social? Porque posiblemente lo que estamos viendo en las encuestas, en los barómetros, a veces es complicado medir ese humor social. ¿Cómo lo están viendo ustedes a partir del relieve político que ya describieron, pero también del panorama político que se ha dado a partir del 15M, de la crisis económica, de la propia moción? ¿Cómo están viendo ustedes el humor social de los españoles? No sé. Bueno, pues yo creo que en términos generales la gente no tiene un hastío, un cabreo, como decimos en España, como tenía después de la crisis, ¿no? Después de la crisis económica. Yo creo que en la época de la crisis económica yo vivía en el extranjero, pero viajaba a España y se veía un ambiente grisáceo, con la gente alicaída, sin ánimo, sin humor, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esa corrección se ha producido, o sea, que la gente, el país ha salido adelante, la economía ha salido mal que bien, pero ha salido adelante, la gente joven está pues, por Madrid, Barcelona, haciendo las calles y hay ánimo, hay alegría, o sea, bueno, ha vuelto un poco la España alegre, ¿no? Ahora bien, yo creo que hay un tema preocupante que es cómo se canalicen, digamos, determinados aspectos que sí que pueden despertar alguna bronquedad, ¿no? O algunos elementos que permitan calentar el ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema territorial de España es un tema territorial complejo y complicado, ¿no? Donde debería premiar la racionalidad y no la pulsión, ¿no? La pulsión, digamos, estomacal. ¿Por qué? Pues porque si ese discurso es el que gana, al final ganan los radicalismos y se genera un problema donde no lo hay. Y los discursos moderados, pues, que son los que deberían imponerse desde mi punto de vista, pues permitirían llegar a consensos en soluciones razonables, ¿no? Ahora, no tengo tan claro que esos discursos moderados o razonables son los que se vayan a imponer, porque no creo que estén en la línea de lo que hoy se consume, ¿no? Se consume mucho más el problema que la solución y se consume mucho más la bronca que la alegría, ¿no? Digamos como espectador, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema interesante, ¿no? Ver cómo las claves, digamos, territoriales en España, el tema, por ejemplo, de Cataluña, puede tener un efecto en el voto. Creo que ese es un tema importante. El tema de la crisis, como antes estaba comentando Diana, pues fíjate, yo creo que ahí se ha diluido un poco, ¿no? El cierto cabreo, resignación que había de la gente especialmente joven y que hizo pues que el surgimiento de Podemos se convirtiese realmente en una fuerza arrolladora, ¿no? Que era una fuerza que supo canalizar muy bien esa indignación popular que venía por las medidas de corrección económica, ¿no? Pero yo creo que incluso la caída a plomo, el desplome que se prevé en las encuestas de Podemos indican que la gente está tendiendo a buscar ámbitos un poquito más moderados desde el punto de vista político, ¿no? Ahí, en la última encuesta del CIS, yo estoy con Raúl, creo que es una encuesta pues, que marca algunas tendencias, no creo que sea una encuesta realmente extrapolable a todo el territorio, porque con un 41,6% de indecisos, pues es muy difícil reflejar la realidad social de España, pero se ven unos trasvases de votos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, un trasvase de votos de casi 1 millón de votos desde Podemos al Partido Socialista, es muy interesante, y también, por ejemplo, pues un trasvase de votos del Partido Popular al Partido de Ciudadanos, ¿no?
digamos que son dos ejes, digamos, más moderados dentro de los que venían con cierta indignación. Entonces, bueno, yo creo que esos elementos son importantes, ¿no? ¿En qué medida en estas elecciones, sobre todo en este último tramo, no se van a usar las pulsiones, sino las razones? Y eso tiene que ver un poco pues, con la capacidad y la altura que tengan los diferentes candidatos. Así me gustaría hacer una acotación porque, por ejemplo, otra de las cosas que es bastante sintomática de estas elecciones y de la que yo particularmente no me siento muy orgulloso, es de que volvemos a seguir teniendo un conglomerado masculino de candidatos. Es decir, no tenemos ninguna candidata a presidenta del gobierno, ¿no? Y creo que en un país que además como España, que se engola mucho hablando de las medidas que se han hecho, y yo creo que se han hecho realmente socialmente, de discriminación positiva en un principio y ahora de normalización de género en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos, en este caso pues no lo estamos viendo, ¿no? Entonces creo que también es muy sintomático de que no todas las correcciones que deberían haberse hecho se han hecho. Y son más las mujeres las que están llamadas a las urnas que los hombres, ¿no? Entonces no entendemos esa disparidad. Aprovecho esto de las pulsiones para preguntarle al profesor Raúl, ¿son pulsiones estas demandas que vemos? Es decir, ¿hasta dónde la crisis separatista va a permear las elecciones del próximo 28 de abril? Bueno, podemos hacer un ejercicio práctico aquí, un poco aventurado, pero... Es que los veo muy tranquilos, entonces... No costaría nada. Digo, imagínense, yo soy de Barcelona, imagínense que yo fuera nacionalista, y no solo nacionalista, sino independentista, cosa que no soy. Y yo pues estuviera planteando de entrada un elemento del que no he hablado antes, pero que es un ingrediente más para esta complejidad que viene con las elecciones, que es el tema del juicio del procés, ¿no? El juicio contra los políticos catalanes que, bueno, dicen que no lo hicieron, pero que, bueno, emitieron la Declaración Unilateral de Independencia después del referéndum del 1 de octubre y todo aquello que pasó y que fue terrible, ¿no? Y yo estuviese subido sobre esa, o tomando ese partido de forma intensa, y mi pariente, porque los dos somos Cortés, por cierto es muy valiente tener a dos Cortés en un foro en México en medio de las rispideces diplomáticas que existen actualmente entre España y México. Pero bueno, y Enrique, que es de Madrid, ¿verdad? Bueno, pues tuvieron una posición, digamos, próxima a Vox, ¿no? A lo que piensa Vox, que para empezar, su lema de campaña es por España, ¿no? Y ya ha planteado que lo de la autonomía de Cataluña y todas las concesiones que tiene la comunidad autónoma, pues si saliera gobernante Santiago Abascal, saliera presidente Santiago Abascal, el candidato de Vox, pues obviamente habría un retroceso brutal en esas concesiones, ¿no? Entonces, digo esto porque mi familia, con mis hermanos y mis padres, el tema político, por ejemplo, no se puede tocar, ¿no? Entonces, yo viajo, estuve en Navidades, ahora viajo todos los años, y cuando hay una cena familiar o un encuentro familiar, está estipulado y se cumple a rajatabla el hecho de que no se puede hablar de política, no solamente a nivel ideológico de derecha o de izquierda, sino sobre todo del tema catalán, ¿no? Y sobre todo porque hay mucha gente en Cataluña que considera que tiene derecho a votar en un referéndum para decidir si Cataluña se separa, ¿no? Bueno, pues quizá no soy un elemento, o no están aquí los elementos como para que haya esa disputa, pero la realidad es que podría haberla, ¿no? Y para mí esa pulsión, ese elemento sí es importante, y va a hacer que mucha gente, por ejemplo esos indecisos de los que hemos estado hablando, que a lo mejor no se atreven a decir que votarían por Vox, aunque piensan que lo de Cataluña es un desastre para España, que la emigración les está quitando puestos de trabajo y otras cuestiones que forman parte del programa de Vox, pues yo creo que a lo mejor hay muchos indecisos que se mueven para allá, ¿no? Entonces, ese es el nivel de confrontación que hay, que afortunadamente creo yo que en esta mesa no lo va a haber, pero que podría haberlo en cualquier otra circunstancia, porque así está la cosa, desde el punto de vista Cataluña-España. Luego hay otros elementos que, si queréis, los debatimos, pero desde el punto de vista Cataluña-España, esa sería, yo creo, la figura, ¿no? Muy bien, Diana. No sé si quieres, hemos mencionado muchísimo la encuesta del TIS, pero no hemos dicho ¿Qué es? No sé si se valdría la pena adelante, ¿no?
que es la encuesta que, bueno, mide de la foto fija, si no me corregís, del 1 al 18 de marzo, ¿no? Es cuando se hacen las encuestas, 17.000 encuestas, porque el resto, digamos, que pueden salir en diarios, etcétera, pues son encuestas de 1.800 personas, está 17.000, se contestaron 16.400, y en ellas hay cosas muy interesantes, como es ese 40% de indecisos que, bueno, una interpretación rápida es que hay muchas más opciones, es decir, entonces pues tienes más donde elegir y no estamos acostumbrados, ¿no? En ese sentido, entonces, bueno, pues es normal, la campaña está digamos, avanzando, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente está esperando a convencerse. En intención de voto, que te digan que van a ir a votar, pues hay el 70 y tantos, más casi llegamos al 80, ¿no? Que si fuese todo esa gente, pues sería muchísimo. Y luego es verdad que en esa encuesta ya aparece el Partido Socialista como aquel el mayoritario, el que podría, digamos, formar gobierno, ya sea que lo forme a la izquierda con Podemos, y luego ya ahí lo de la izquierda a mí se me va un poco, pero con PNV y con Esquerra Republicana de Cataluña, o que lo forme, digamos, con el centro derecha, ¿no? Que lo forme con Ciudadanos, y la horquilla de la derecha, que sería, bueno, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y lo que dicen es que, claro, con esta gran cantidad de indecisos, es que depende cómo lo hagan, pues se puede ir hacia una horquilla o hacia la otra. Y que además lo vamos a saber hasta el último minuto, porque pues el sistema electoral español, que no es como el mexicano, que gana un candidato, ¿no? Tenemos que formar, digamos, son al Congreso, ¿no? Las elecciones, es de a ver quién consigue ganar 176 escaños. Pues tenemos también otro sistema electoral complejo que hace que pues 25, 29 autonomías, ¿no? Provincias, pues son de muy pocos escaños y que realmente se deciden lo vamos a saber hasta el momento, ¿no? Entonces vamos a llegar con esa incertidumbre, que creo que, bueno, es algo de lo que estamos comentando. Y respecto al tema de las emociones y las pulsiones, yo siempre he estado, así que muy, digamos, bastante en desacuerdo con decir que la emoción es mala y la razón es buena. Creo que en el caso mexicano, ¿no? Fue el terrible error, ¿no? Pensar que la gente iba a votar por Andrés Manuel, por las emociones, como si estar, digamos, cabreado, ¿no? En términos españoles, enojado en México, o estar feliz, estar alegre, no tuviese que ver con una razón. Es decir, las emociones al final es lo que uno siente que responden a algo, ¿no? La gente no se lo está inventando. En el caso de España, un poco con lo que decía Raúl, creo que se nota mucho, o que se podría notar, que no es empiria pura, ¿no? En los chats familiares, en los chats de los grupos de amigos, que a lo mejor no son digamos, como muy actuales, no sé, los graduados del año X, ¿no? 94, en fin. Entonces, y ahí sí, pues como ya está permitido en el mundo actual, pues ser de extrema derecha, ¿no? Entonces siempre va a estar el bad boy que diga, no, pues aquí esto no es políticamente correcto, yo sí, y se producen muchas rupturas. Con el tema Cataluña-España ya se produjeron desde hace muchos años, no solo en Cataluña, sino en el resto, es decir, eso sí está, y es verdad, y hay un enojo. Y creo que en términos ahora sí que empíricos, que es un poco lo que decía el director del CIS esta mañana en la SER, el voto ese que vuela bajo el radar, que sería un poco el de Vox, que es un poco, digamos, que el voto que te avergüenza, a lo mejor decir, no, sí lo voy a votar, porque es verdad que 10% y el PP también tiene muy poquito, entonces así como de repente pues pareciera que es muy poco, y yo creo que sí es un malestar que pues incluso que no construye. O sea, a lo mejor el malestar digamos, que se catalizó con Podemos y Ciudadanos, que tenían unas posiciones desde diferentes, aunque para algunos pueda ser Podemos radical, pero pues no tiene cosas como tener armas y cosas así, que creo que en el debate español es como una locura, no me imagino que como si nos interesara. O sea, para mí ni siquiera es un tema de interés, pero lo propongo para dar una patada en el tablero. Entonces es un malestar incluso más peligroso, que pues ahora sí que no vamos a saber hasta el 28, ¿no? Entonces que es preocupante, y que es en el tono, digamos, de Europa y del mundo. El llamado voto oculto. Y qué bueno que tocas el tema del CIS, Diana, porque aquí en México no tenemos un instituto que haga estos estudios demoscópicos, y sobre todo validados o legitimados, aunque el día de hoy pues ya recibieron varias críticas por la última predicción, la perspectiva del día de hoy, la medición del día de hoy. Pero ¿cómo entender, antes de empezar a hablar de las críticas al CIS, cómo entender que
se estima una participación de aproximadamente el 80%, o de los que están, los españoles que están plenamente seguros que van a ir a votar el próximo 28 de abril, hablábamos ya de un 76%, pero los indecisos rondan por el 41%. ¿Qué está pasando en el espectro político? ¿Qué está pasando en el espectro de las propuestas de los partidos políticos? ¿Ustedes cómo lo están viendo? ¿Qué pasa con ese 41% de indecisos? No sé, ¿qué pasa? No, bueno, ¿qué pasa o qué va a pasar? Pues no... No, porque hay un alto número de indecisos. ¿Por qué es tan coyuntural? Bueno, yo creo que una explicación que es sencilla es obviamente el número de opciones. Nosotros veníamos de un sistema bipartidista claro y ahora hay cinco opciones, entonces se lo está la gente pensando, ¿no? Y luego, pues, los temas de los partidos, un poco que no están basados más en las emociones programáticos, pues es cierto que no terminan de arrancar, ¿no? Es decir, yo creo que ahora ya está de nuevo el eje más en la defensa pues ahora sí que de los derechos sociales, ¿no? Enarbolado más por el Partido Socialista, que ya ahora nuevamente es de izquierdas, y Podemos le dio también esa legitimidad, con el tema sobre todo de las pensiones, ¿no? En España, que es un tema recurrente, el tema de los impuestos. Entonces yo creo que esa foto del 1 al 18 de marzo, ¿no? Que es ya anterior a la fecha de hoy, pues digo, se le escapan muchas cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que tiene que definirse muchos los temas, y obviamente pues hay opciones y es válido que estén pensándose. Enrique, veo que hace caras Enrique, pero ya le tocaba. Es una cuestión pasamos de un sistema, bueno, bipartidista, ahora ya la posibilidad de que cualquier partido pueda llegar. Bueno, pasamos de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista sin un sistema electoral multipartidista, me explico. O sea, la ley DONT, que es el sistema de elección de escaños en España, es un sistema que premia las mayorías de la circunscripción nacional y castiga a las minorías. Por eso, por ejemplo, el hecho de que se fragmente tanto el voto, la derecha castiga tanto al PP, porque un pequeño partido como Vox, con todo el despliegue nacional, puede que no llegue a tener los escaños en las diferentes circunscripciones, algo que podría tener si sumase los votos del Partido Popular, ¿no? Entonces, es un esquema muy complejo. O sea, en realidad yo creo que nunca nos hemos encontrado con una situación tan difícil de adivinar, ¿no? Creo que las encuestas, como decía antes, reflejan tendencias, pero me parece que meterse en la cabeza de ese 41% de indecisos, pues si yo pudiese, apostaría, ¿no? O sea, apostaría dinero a ver si realmente... pero me parece muy complicado. Sí que creo, y si uno observa un poco los discursos de los partidos a quienes les están robando el queso, pues se da cuenta de cómo están buscando retenerlo, ¿no? Por ejemplo, el Partido Popular está viendo que le está robando el queso por una parte el Vox. Entonces ahí está el candidato, pues con un discurso más radical en términos, por ejemplo, territoriales, ¿no? Cuando entiende que le está robando el queso Ciudadanos, por la parte un poco más moderada, entonces ahí va el discurso más económico, ¿no? Un discurso más liberal económico o liberal en lo social, ¿no? Para tratar de hacerlo. Entonces, el votante que digamos que esté no en el eje moderado, sino en unos otros extremos, pues está pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Voto a al PP o a Ciudadanos, o voto al PP o a Vox? Y en el otro extremo ocurre exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el PSOE está intentando retener, recuperar, no, en este caso no es retener, parte del queso de Podemos. Y Podemos, por su parte, está intentando. Entonces, en ese eje o en esa holgura es donde realmente están todos esos indecisos, y es una cifra mayor, o sea, porque estamos hablando de, aunque haya cambiado y sea multipartidista, el eje ideológico de España más o menos se mantiene igual, ¿no? Luego ahí irrumpe, por ejemplo, algunos partidos como Esquerra Republicana de Cataluña, que podría, digamos, que también está tratando de captar ciertos votos de Podemos y del PSOE. Entonces, el esquema en realidad es muy revuelto, y los pescadores están lanzando sus cañas a ver si pican los peces, ¿no? Pero yo creo que no se va a saber. O sea, el voto indeciso
se va a definir los últimos días. O sea, yo no creo que la gente cambie ideología, no sé, que una persona que sea de derechas se vaya a convertir de izquierdas, no lo creo, vamos, no sé, salvo que se dé un golpe en la cabeza, ni viceversa, ¿no? Pero sí que creo que en ese eje moderado sí que se va a definir los últimos días, y eso tiene una implicación por el sistema de atribución de escaños, que es más importante de lo que parece, ¿no? Y con esto acabo, creo que es bueno recordar, por ejemplo, el caso de Izquierda Unida, ¿no? el extinto Partido Comunista de España, que era un partido que podía tener 1,5 millones de votos en España y acabó perdiendo la representación parlamentaria, obteniendo un diputado nada más, con 1 millón de votos, mientras que en algunas circunscripciones, como por ejemplo el País Vasco, el PNV, con la mitad de votos, tenía entre 6 y 8 diputados, ¿no? Entonces, ese sistema de atribución de escaños va a ser muy determinante, o sea, no es algo tan fácil como dividir el espectro político en dos partes, ¿no? Ese es un poco mi no análisis. Yo discrepo un poquito aquí, Adelante. un poco de leña al fuego aquí, de Enrique, cuando habla de que la gente no cambia de ideología, ¿no? O no cambia de la derecha a la izquierda, ¿no? Antes de que llegara este multipartidismo a nivel nacional, porque al final sí había otros partidos pequeños, ¿no? Además de Izquierda Unida, que era nacional, pues también estaban los partidos autonómicos. Pero cuando había bipartidismo, había mayorías absolutas, primero del PSOE, luego del PP, luego del PSOE. Es decir, los mismos votantes, pues a veces se decantaban por el PP y a veces se decantaban por el PSOE, ¿no? Yo creo que ese elemento es importante. O sea, sí es cierto que, a ver, no estamos hablando de posiciones muy extremas de un lado ni de otro, ¿no? Pero sí es verdad que la gente, pues, y de hecho en la encuesta del CISA se les pregunta y algunos dicen que pueden votar, yo me llevo una sorpresa, pero es lógico también, que pueden votar al PP o pueden llegar a votar al PSOE, ¿no? En una de las múltiples preguntas de la encuesta, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, esta indecisión tiene que ver también con que justamente como hay tal variedad, tal abanico de propuestas y de partidos más bien, los propios partidos están constantemente cambiando, modificando su programa, que a ver, no es que sea una cuestión del programa de la campaña electoral. Yo creo que estamos en la actualidad, no solo en España, sino en todas partes, estamos en campaña electoral permanente, ¿no? O sea, es un hecho con las redes sociales, con los medios de comunicación, de los que luego yo creo que deberíamos hablar también, porque estamos permanentemente en campaña. Entonces, vemos el caso, por ejemplo, de Ciudadanos, ¿no? Un partido que irrumpe con mucha fuerza, se presenta como un partido de centro, llena un vacío y, de hecho, toma votantes del PP, de la derecha, pero también votantes del PSOE. Probablemente estos que a veces votaban por el PP y a veces votaban por el PSOE, se identifican con Ciudadanos, ven que es un partido joven, un partido moderno. Bueno, pues Ciudadanos, a raíz de lo que ha estado pasando en Cataluña, por ejemplo, y como su génesis justamente es Cataluña, porque Albert Rivera, el líder, es de allí, y surge precisamente como una propuesta de frontalidad, digamos, con todo el movimiento independentista. Vemos ahora como Ciudadanos, sorpresivamente y para desilusión de muchos de los electores que lo han votado antes, pues está moviéndose más a la derecha, ¿no? Y tiene planteamientos no solamente respecto al tema de la unidad nacional de España, sino respecto a otros temas en los que a veces está más a la derecha que el Partido Popular, cuando su planteamiento inicial era de un partido centrista, ¿no? De hecho, a mí me sorprendió mucho el hecho de que Ciudadanos aceptara entrar en coalición en el gobierno de Andalucía teniendo a Vox como socio, ¿no? Digo, el PP podría entenderlo porque de hecho los líderes de Vox, o Santiago Abascal, vienen directamente del PP, muchos de ellos, pero el caso de Ciudadanos es paradigmático de cómo los partidos y los líderes están un poco desesperados por conseguir atraer el voto, y cada vez surge un nuevo tema sobre la mesa y cada vez tienen que improvisar una respuesta para esa cuestión. El salario, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tema del salario mínimo, que ha estado en boga en las últimas horas a raíz de lo que ha dicho Pedro Casado, ¿no? El candidato del PP, de que, bueno, luego lo desmintió, pero venía a decir que no iba a respetar la subida del salario mínimo interprofesional establecida por decreto por Pedro Sánchez antes de abandonar de convocar más bien a las elecciones del 28 de abril. Entonces,
para mí lo de Ciudadanos es un claro ejemplo de los vaivenes, ¿no?, que tienen los partidos para tratar de gustar. Es como si estás en una fiesta y tratas de ser el más atractivo de la fiesta, y para ello tienes que cambiarte de ropa o cambiarte el peinado o hablar de una forma u otra o bailar mejor o peor, o sea, de eso se trata, ¿no? Y bueno, el caso de Pedro Sánchez es otro también, ¿no? En un momento determinado, cuando el PSOE descubre o ve claramente que Podemos le está comiendo el terreno en lo que es la izquierda en España, pues empieza a tomar medidas que a lo mejor no, que los propios varones del PSOE rechazan públicamente, y no solamente los varones del PSOE, también grupos de medios de comunicación afines, como por ejemplo el grupo Prisa, que hizo una campaña, no nos olvidemos, durísima contra Pedro Sánchez en su momento, porque lo consideraba un radical en muchos aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que eso no ayuda, eso genera más indecisión en los votantes, porque los que creían tener a su caballo ganador y que su caballo ganador presentaba unas propuestas determinadas, están viendo ahora que esas propuestas, pues un día digo y otro día digo Diego, ¿no? O sea, van cambiando un poco de posicionamiento. Y definitivamente eso es parte del escenario de indecisión que existe en el electorado. Es decir, más allá de si hay cambio en la ideología de los votantes, es un no entender la ideología de los partidos políticos. Pues sobre todo porque es un poco cambiante, porque además es difícil llenar espacios, ¿no? O sea, al final todos quieren ser originales en algunos aspectos, o todos quieren tomar la bandera de un tema, pero claro, pues los temas son los que son y no puedes asumirla como únicamente tuya, ¿no? Y si ves que el otro también la asume, entonces tienes que cambiar un poco el discurso para diferenciarte de él, ¿no? Y todo eso es muy complejo. Diana, ¿estás de acuerdo con Raúl o con ninguno de los dos? No, pues bueno, yo creo que ¿cómo decir? Sí, o sea, los dos dicen cosas muy válidas, es decir, es muy complejo el sistema electoral, que es poco lo que estaba tratando de explicar, Enrique, parcialmente, porque sí es complejo, hasta cuando lo estudiamos nosotros en en las carreras, etcétera, no te llegas a, transmitir, pero sí es engañoso, sí es muy complejo, y un poco el contexto global creo que es el de la volatilidad del electorado, que creo que es como le pasa a las marcas, ¿no? También, es decir, la fidelidad es algo que no se lleva en términos generales, ahí nos ponemos un poco sociológicos, ¿no? Es decir, está pasado de moda, ¿por qué no? Antes a lo mejor se vería mal cambiar del PSOE en ciertas familias al PP o viceversa, y ahora pues te van a decir, bueno, ¿por qué no? Pues yo votaré a quien quiera. Y nuevamente, ¿no? El tema de la opción nueva que tenemos, ¿no? Radicalizada, pues ya no se ve mal en el contexto global, lo puedes hacer, ¿no? Que eso estaba más contenido. Otra cosa que está en los periódicos, por ejemplo, españoles ahora, que a mí me llamaba un poco la atención porque estaba como si lo hubiéramos descubierto, era todos esos zonas marginales o barrios marginales que apenas votan, ¿no? Yo que digo de Madrid, soy de un barrio, no digo como las 3.000 viviendas, pero de un barrio pues de los considerados marginales, ¿no? Es algo que pues, nunca ha sorprendido, es decir, sí había una población que votaba y que por lo general votaba al PSOE por el tema más de las ayudas, el tema sociales, que yo creo que es un poco también no solo le está tratando de quitar otra vez votantes a Podemos, ¿no? Que es donde se le fueron, sino una parte de la abstención de esa gente, pues no tan ideologizada, no tan posicionada, que bueno, pues está tratando de darles otra vez ese tipo de medidas sociales, ¿no? para que le voten, ¿no? Ese sería entonces es complejo, porque es verdad que hay muchos lugares donde atacar, ¿no? Y el tema de los barrios que no votan y que te van a decir un poco lo que dirían aquí, ¿no? Es decir, aquí no ha venido nadie a decirnos cómo nos va a solucionar ciertos temas, ¿no? Creo que hay una política también muy en España, muy de los medios de comunicación y poco sobre el terreno, que eso pues probablemente muchas veces le perjudica más a la izquierda que a la derecha, ¿no? Pero pues habría que
como siempre tenemos que esperar. Muy bien, en un escenario en el que todos coinciden, y de acuerdo también a los ejercicios demoscópicos que se han hecho, no todo está dicho, no se sabe a ciencia cierta por lo menos cuál es la preferencia que pudiera llegar a obtener la mayoría de los votos el próximo 28 de abril. ¿Quién gana, quién pierde con estos escenarios políticos o tal y como está la encuesta del día de hoy del CIS? Y no me refiero a los escaños, sino políticamente hablando. ¿Quién gana y quién pierde? ¿O quién podría ganar y perder en estas elecciones del próximo 28 de abril? Esta pregunta es de las difíciles, Sí. digo, porque Bueno, yo creo que tiene algo que perder, o no sé mucho, pero algo que perder tiene la ciudadanía, ¿no? Si surgen algunas opciones, si se votan algunas opciones que representarían un retraso, digamos, en aspectos sociales que yo creo que han convertido a España en un país modélico, ¿no? En muchas cosas. Hablando del tema de la ley DONT, perdón por volver al tema catalán, pero efectivamente, o sea, y creo que eso es algo que también forma parte del problema, ¿no? O sea, el hecho de que en algunos lugares más pequeños de España, por una cuestión de la solidaridad que existe, ¿no? en el sistema electoral, tengan derecho o tengan, digamos, su voto tenga un valor mayor que en las grandes ciudades, pues por ejemplo en Cataluña ha hecho que haya crecido tanto todo este movimiento independentista, ¿no? Digo que es la ciudadanía la que tiene que perder porque más allá de que pienso que la situación en España pues, es tranquila y más allá también de que los planteamientos de Abascal, ¿no? Hablando de armas, ¿no? Cuando es algo que en España pues afortunadamente no es un tema, ¿no? Pues son cosas así como que monedas al aire y que no parecen muy serias. Bueno, ha habido circunstancias en las que sí ha dado la sensación de que, bueno, pues que la rispidez podría ir a mayores en el terreno social, ¿no? Cosas muy puntuales, pero que bueno, que en algún momento cuando tú ves que una policía autonómica es instrumentalizada o trata de ser instrumentalizada para conseguir unos fines políticos como son los de la autodeterminación de un territorio y ves que existe una policía nacional que tiene que defender, ¿no? una unidad territorial, etcétera. Bueno, pues son cosas que quizá también es cierto, y vuelvo a lo de los medios, que desde fuera todo se magnifica. Yo la verdad es que llevo muchos años viviendo fuera de España y aunque viajo cada año, me es muy difícil realmente percibir si la cosa está tan mal o no. Mis padres me dicen que está la cosa terrible. Mis hermanos me dicen que el debate sobre Cataluña en realidad no está sobre la mesa en todas las tertulias y que es una cosa circunstancial y que es para que la gente hable. Puede ser. También es verdad que en España la población está muy envejecida, la verdad. O sea, veía una estadística sobre cómo se informan los españoles para decidir su voto y paradójicamente, a diferencia de lo que pasa en otros países, las redes sociales no tienen el mismo peso que en otros lados. O sea, la televisión sigue siendo una referencia y los debates televisivos que además han crecido como setas, o sea, ahora ya hasta los sábados por la noche, que era... Pensé que éramos los únicos. La hora del programa de variedades de las cadenas de televisión y de programas de chismes, pues ahora el chisme es la política. Entonces van los políticos el sábado por la noche o están en el programa del matinal de magazine de estos. Entonces, sí, hay una rispidez y hay una situación que yo creo que, confío además, en que no va a ir a mayor, pero bueno, los ciudadanos tienen que ser conscientes de que no pueden jugar con fuego en determinados escenarios y sobre todo, más allá de los ciudadanos, los políticos, ¿no? Que son al final los que pueden tomar las decisiones que lleven a que haya algún tipo de incidente, ¿no? No creo que pase, pero bueno, eso también está allí, ¿no? Entonces, sobre todo yo creo que, volviendo a tu pregunta, los ciudadanos se juegan el que en España las cosas sigan tranquilas y no haya líos, ¿no? Es mi reflexión. Sí, yo coincido plenamente con Raúl. Creo que lo que pierde es la política aburrida y probablemente sea la política más práctica y más útil, ¿no? O sea, yo en los debates electorales, las tertulias, en los debates que he visto en televisión y en la radio, yo en esto me declaro no millennial y he seguido la radio, pues los discursos son bastante simplistas y tocan muchos temas, pues como el tema territorial, el tema catalán, etcétera.
y sin embargo los temas que más nos preocupan a algunos ciudadanos más aburridos pues no se están tocando, ¿no? España tiene la posibilidad de capitalizar el progreso que ha conseguido durante los últimos 30-40 años, que es un progreso envidiable en términos de derechos sociales, desde luego, en términos de construcción de un estado del bienestar modélico, de un sistema de pensiones, de un sistema educativo que realmente ha generado cohesión social, ha permitido un ascenso de las clases medias y una consolidación de valores, digamos, moderados en la sociedad, y perder todo eso por la ganancia de los radicalismos, pues yo creo que sí que se puede dar. No creo que sea nada nuevo bajo el sol, creo que es lo que está ocurriendo en Europa y que es pues un fantasma que ahora es fantasma, pero que está tomando cuerpo, ¿no? Cualquiera que recorra pues países como Austria, Noruega, los países nórdicos, que han sido siempre ejemplos democráticos de moderación, pues hay un ascenso de los radicalismos impresionante, ¿no? En Francia, desde luego, en Italia no te quiero contar, Centro Europa está Hungría, el Brexit, el Reino Unido, y creo que esos son síntomas de una enfermedad que está todavía en estado latente, pero ya ha manifestado muchos síntomas, y creo que a España ha llegado precisamente con esos discursos simplistas, con esos eslóganes, con esa política mediática que es la que se impone y que nos puede hacer perder algunos de los objetivos que hemos conseguido en los últimos años, que creo que son importantísimos, ¿no? A mí particularmente el tema catalán, aunque yo soy de madre catalana y soy medio catalán, medio extremeño, criado en Madrid, en realidad, bueno, pues no voy a decir que me aburra, ¿no? Pero eso es un tema que yo creo que nos tiene a la mayoría de los españoles bastante hastiados, en el sentido de que está ocultando pues debates que creemos que son mucho más interesantes, ¿no? Es un tema que hay que tratar, que hay que solucionar. Lo que no podemos es permitir que ese debate se lleve al resto de España. O sea, el problema de convivencia que ahora mismo hay, que es un problema que yo creo que se ha acentuado en los últimos años en Cataluña, dentro de la sociedad catalana, que antes no existía, hace 15 años no existía, hace 10 años no existía, o sea que es un problema nuevo. Y el peligro es que eso se extienda al resto de España. Se extienda al resto de España en esa clave, ¿no? Y entonces sería un discurso absolutamente artificial, ¿no? Porque ocultaría lo que deberían ser los debates realmente de base, ¿no? Que son los que nos hacen crecer, ¿no? Eso es lo que creo yo. Bien. Pues bueno, creo que perder pues depende de qué opción electoral ganase, pero creo que sí es importante destacar, ¿no? Mencionando lo que decía Enrique, ¿no? España tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, si no es que el mejor. En fin, muchos logros que hacen que sea un país pues bastante, digamos, ahora sí que tranquilo, sobre todo estando en el país en el que estamos ahora haciendo el programa, y creo que es verdad que pues eso se está perdiendo de vista muchas veces, de esos logros que se consiguieron con consenso. Es verdad que hay un malestar que tiene que ver, pues yo creo, más que con una crisis más sistémica. En campaña electoral, ¿no? Justo escuchaba yo hoy, o más bien leía, digamos un periodista importante, Joaquín Estefanía, que decía los temas importantes, que sería la reforma fiscal, reforma del sistema de pensiones, claro. Entonces, el tema medioambiental, como un poco pasó en Estados Unidos, también en las intermedias, ¿no? Que decía, pues nadie habló de medio ambiente, era todos los migrantes y algo así. Decimos, pues el cambio climático, el sistema económico, pues que no está funcionando, cada vez tiene más crisis recurrentes, etcétera. Pues no están, lo estamos perdiendo. O sea, yo no sé si es el huevo o la gallina, si serían los políticos los que lo tienen que estar proponiendo los debates. Los ciudadanos no queremos estar escuchando eso y no sé exactamente qué, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que en ese, el tema de las opciones polarizadas o extremistas, ¿no? Y mezcladas con lo que empezábamos, con el tema de Europa, ¿no? Europa era nuestra caja en la que uno se sentía también seguro, el euro, y entonces ya decías, bueno, una España dentro de una Europa con un euro fuerte, con una moneda que es algo y vale mucho, ¿no? Todas
todas esas cosas que además las tuvimos en la educación, digamos, en los procesos universitarios de esos sistemas educativos que te daban ese tipo de seguridades, pues están fragmentados, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo complejo que, pues, no sé, vía tweet y hay miles de tertulias, es cierto, es una cosa impresionante. Yo no sé qué tanto se consuman, yo creo que es una población tampoco tan extensa que está enganchada literal. Y bueno, pues sufre el Estado social y de derecho. ¿Y qué tan de fondo también en estas tertulias se toca? Porque incluso en esta conversación, es decir, más allá de lo ideológico o del espectro derecha-izquierda, no se habla mucho porque las propuestas parecen difuminadas, los proyectos están un tanto difuminados, salvo por estas cuestiones, el salario, la migración. Pero la gente lo tiene claro, es decir, en los temas que aparecen en diferentes encuestas al final es el paro, aunque tú no estés en el paro, economía, es decir, la situación económica, y luego de ahí sí está la corrupción, dependiendo de qué votantes, ¿no? Migración. Y el tema de derechos sociales, y la unidad de España, pues salvo para las votantes de Vox, que luego está en primero, es decir, sigue estando esa parte de amor más racional de la situación económica, ¿no? Entonces, bueno, se mueven en unos ejes que yo creo que también hace un poco que la gente esté esperando a ver si les dicen algo que no sea, que les sea útil, ¿no? O sea, de utilidad directa, y no tanto, pues eso, la unidad de España, que dices, bueno, mi día a día, yo no sé qué me va a cambiar, o sea, un ciudadano que a lo mejor, no sé, de Teruel, no sé qué le cambia la unidad de España, a lo mejor se la cambian otras cosas, ¿no? Que aquí fue la corrupción en nuestro caso. En nuestro caso mexicano aún no sabemos cómo vamos a acabar con la corrupción. Esta preocupación que ustedes manifestaban por la irrupción de Vox, la comparte la gente que en estos momentos nos está viendo a través de redes sociales y nos preguntan, ¿cómo impactaría el hecho de que quede electo el candidato de Vox a la relación bilateral México-España? Bueno, es un escenario muy hipotético, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es un escenario inexistente, o sea, es un escenario que no se va a dar. Creo que Vox podría ser un partido que condicionase la política española si el PP, el Partido Popular, Ciudadanos, obtuviesen un número de votos que con la suma de Vox permitiese gobernar, ¿no? En ese caso, en mi opinión, lo que tendríamos es una especie de nuevo Partido Popular como el de antes, que enveridase las tendencias por la izquierda y la derecha que había dentro de ese esquema ideológico liberal de derechas, ¿no? Tendríamos exactamente lo mismo, o sea, obviamente condicionarían algunas políticas que antes también tenía el Partido Popular, más conservadoras, pero quedaría neutralizado, digamos, en sus radicalismos, ¿no? En el caso de la relación con México, pues, no sé, me gustaría ver un debate entre el presidente mexicano y el presidente de Vox, pero me parece que es un escenario que no es ni previsible ni creo que factible, o sea que en realidad eso sí que sería política ficción. ¿Con ustedes? Sí. No, a mí no me gustaría ver a Santiago Abascal hablando con Andrés Manuel representando a España, pero bueno, sí, no es política ficción, sí. Bueno, yo creo que ahora que hablamos de Vox otra vez y de la ultraderecha y demás, yo creo que lo que está pasando también en España y el hecho de que esta corriente haya llegado ahora y no antes, y en cambio llegar antes a Europa, a otros países, tiene que ver con los ciclos históricos. Y aquí me voy a lanzar con una teoría, yo no soy historiador ni sociólogo, pero yo creo que nosotros, en realidad, como tenemos una democracia, tuvimos democracia antes, pero la restauración de la democrática después de la muerte de Franco es relativamente cercana en el tiempo, ¿no? Pero ya no tan cercana como, pues, aunque es una obviedad, pero hace 10, 20 años, ¿no? Entonces yo creo que el problema de las sociedades es que pues a veces no hay memoria histórica, ¿no? Se olvida, ¿no?, lo que ha pasado antes, ¿no? Más allá de que Pedro Sánchez y sus intentos de exhumar a Franco y enterrarlo sacarlo del Valle de los Caídos y enterrarlo en otro cementerio, pues bueno, sí trata, ¿no?, de recuperar ese tema, ¿no? Pero precisamente por Sánchez yo creo que no se hubiese atrevido a plantear ese tema hace 15 años, ¿no?, cuando todavía el recuerdo de la dictadura pues era un poquito más cercano en el tiempo, ¿no? Entonces, con esto que quiero decir, no quiero dar una visión catastrofista,
respecto a que después de un ciclo en el que la civilización occidental, y me refiero a Europa, a Estados Unidos, etcétera, yo creo que han llegado a la cúspide, ¿no?, del estado de bienestar, etcétera, vayan a caer y vayan a entrar en una situación de guerra y de conflicto, aunque yo creo que sí que hay una guerra de otro tipo, a lo mejor no una guerra que causa muertes, pero sí hay una guerra económica, hay una guerra de poder de las empresas multinacionales, del tema de las empresas tecnológicas, etcétera. Pero por eso España está llegando esto ahora, ¿no? Y de hecho el tema de las elecciones europeas es interesante, porque no sé hasta qué punto los españoles están muy interesados en el voto que vayan a dar, ¿no? Y si van a hacer una diferencia entre lo que voten en un lado y en otro, porque durante mucho tiempo se vio a Europa, como decía Diana, ¿no?, pues como algo muy positivo, ¿no?, que nos permitía ser un país más moderno, tener ayudas al campo, subirnos del buen nivel que tiene el euro. Pero bueno, yo creo que eso está cambiando. O sea, la situación en Europa también es otro de los ejes definitivamente de estas elecciones, aunque no se quiera ver. O sea, la aparición de estos populismos de derecha en muchos países, pero también de izquierda. Veamos el caso de Italia, ¿no?, y Beppe Grillo y todos estos partidos, ¿no?, también de radicales, digamos, de izquierda, etcétera. Y sobre todo, pues, lo del Brexit, ¿no? Lo del Brexit es tremendo porque, pues, de alguna manera volvemos, se empieza a asemejar otra vez el mapa a lo que había antes de la Unión Europea, ¿no? Falta mucho, por supuesto, y esperemos que no volver a la situación previa a lo que era la Unión Europea, porque estaríamos hablando del periodo de posguerra, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí es verdad que, pues, son ciclos y pues habrá que ver si existe la madurez suficiente para no caer en tentaciones, digamos, pasadas, que en realidad pues trajeron mucha desgracia. La irrupción de Vox está ahí, y creo que es también parte de la preocupación, porque hay otra pregunta. La elección de Bolsonaro y el posible avance de Vox en estas elecciones, ¿implicarían una nueva tendencia en Iberoamérica? ¿En Iberoamérica? En Iberoamérica. Bueno, yo en realidad no veo reflejo. Creo que en Iberoamérica hay una corrección, como es el péndulo político, ¿no? En un momento hubo un eje bolivariano, partidos de izquierdas, más populistas, etcétera, y ahora hay una vuelta del péndulo hacia, digamos, posiciones populistas de derechas o más conservadoras, ¿no? Creo que es el péndulo político tradicional. Creo que no es extrapolable en el caso, y esto tiene mucho que ver con el sistema electoral. El sistema electoral español es parlamentario. En la inmensa mayoría de los países latinoamericanos el sistema es presidencialista. Y eso es muy importante porque probablemente si se estuviese votando a candidatos en una vuelta, nos podremos encontrar con una situación en España similar a la que ocurrió en Francia. Es decir, a llegar a una elección entre dos candidatos entre los que uno de ellos pudiese ser populista, ¿no? Populista radical, como fue el caso de Le Pen, ¿no? En el caso de España eso es muy difícil conseguirlo, ¿no?, porque el propio sistema electoral, al ser parlamentario, distribuye mucho más el voto y luego obliga a que haya un candidato que se presente ante el Congreso de los Diputados y salga elegido. Digamos que ese sistema electoral corrige bastante esa posibilidad de que haya un partido tan radical o una persona tan radical. Bueno, yo creo que son lógicas diferentes, que se pueden a lo mejor englobar en los regresos de las propuestas del Estado fuerte, ¿no? Es decir, antiglobalización, anti estos valores universales que más o menos se tenían, y entonces estas posturas radicales, ¿no?, tanto en América Latina como en Europa, pero es verdad que responden a lógicas diferentes. Sí. Tiene mucho que ver con eso y no tanto con la ideología, ¿no? O sea, que la elección en España, o el resultado de la elección en España, puede influir en el resto de Iberoamérica. No sé, yo pondría el caso, por ejemplo, de México, ¿no? O sea, cuando Enrique está hablando de que ha habido un cambio, ¿no?, de esos gobiernos del eje bolivariano, por llamarlos de alguna manera así, simplificando, a unos gobiernos más conservadores. Bueno, México ha seguido su camino de una forma muy distinta, ¿no? Y
también por las particularidades que tiene este país, ¿no? Pero lo cierto es que, según eso, pues no podría haber salido elegido Andrés Manuel López Obrador si seguimos la corriente política que ha habido en la región, ¿no? Entonces, yo lo que sí no creo que haya un cambio de orientación ideológica o que la elección en España pueda influir de ninguna forma, pero sí es cierto lo que menciona Diana, ¿no? O sea, al final se trata de volver los mensajes políticos de los partidos que esperan ganar y del populismo en general, pues son mensajes de fortalecimiento de la imagen de país, ¿no? De un Estado fuerte, inclusive de cierta autarquía, ¿no? Respecto al resto, ¿no? Vemos el caso de Trump en Estados Unidos, ¿no? Pero no solo es él, el caso del Brexit es lo mismo, ¿no? Entonces, no va a influir definitivamente. En el caso español hay campañas negativas, fake news y el papel de las benditas redes sociales. ¿Cómo aplica para usted? Bueno, esta misma mañana con el tema del salario mínimo, una de las defensas de Pablo Casado era que era una fake news, ¿no? El otro día también con el asesor económico de Pablo Casado. Bueno, no creo que las elecciones en España sean tan estratégicamente importantes como otras, como para tener digamos, hackers o intrusos externos. Rusos. Vamos a dejarlo así, ¿no? Como fue el Brexit, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos, que yo creo que pues, tuvieron un componente muy importante. No lo creo. Y creo que además, desde ese punto de vista, está siendo bastante transparente. O sea, el papel de los medios es bastante transparente en general, ¿no? Hay una cierta afinidad de los medios de comunicación, están alineados con las diferentes opciones políticas, pero no creo que estén haciendo juego sucio a las otras opciones políticas, a las contrarias. No creo que eso esté ocurriendo. No sé si ocurrirá en los últimos 15 días. Yo creo que puede ser un escenario de nerviosismo mayor, precisamente por la indecisión, y en el que, como se juega tanto, pues haya determinadas promesas incumplibles que se hagan o determinadas aseveraciones o afirmaciones negativas frente a contrincantes políticos que se queden ahí, ¿no? Como una nebulosa. Pero por ahora yo creo que no podemos decir que sean elecciones condicionadas o en las que haya habido interferencias. No creo que sea así. No sé qué piensa el experto en periodista. No, bueno, en las elecciones catalanas sí se ha hablado de la implicación, ¿no? de los bots en determinados momentos, ¿no? Para generar, pues, ¿qué es lo que hacen al final los bots, ¿no? Generar mensajes dirigidos específicamente a los perfiles que tiene la gente en sus redes sociales, por cómo son, etcétera, pues les llegan de una forma más atractiva para tomar una decisión. Sí es cierto que, más allá de las fake news, vivimos en un escenario de posverdad, ¿no? Es este término, ¿no? Según el cual los hechos más emocionales a la hora de construir la realidad tienen más valor, o se les da más valor que los hechos fácticos, que los datos, ¿no? Y eso es real, ¿no? Yo, perdón por volver al tema de Cataluña, pero cuando estuve ahora en Navidades, hubo el Consejo de Ministros del presidente Pedro Sánchez en Barcelona y era impresionante. Al día siguiente, yo llegué justo el día del Consejo de Ministros, que fue un drama porque para conseguirme un taxi del aeropuerto, etcétera, no fue tan tremendo el asunto, pude solventarlo, pero el hecho es que al día siguiente yo tomaba varios periódicos y veía lo que decían los periódicos de Cataluña y los periódicos de España y tenía la sensación de que estaba en dos países distintos, totalmente, ¿no? O sea, la visión que daban unos y otros sobre lo que había pasado era absolutamente tendenciosa, absolutamente visceral, ¿no? De la entraña, o sea, sin presentar todo el escenario, solo presentando la parte que más les interesa. Y yo creo que eso sí lo están haciendo los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, fake news, está claro que hay fake news y luego hay distintos grados de fake news, ¿no? Hay fake news que directamente son, como dicen los americanos, bullshit, o sea, cuando son verdaderamente cosas que lanzas así por decir, solamente sin ningún tipo de respeto, ni siquiera por la mentira, o sea, te da igual la verdad, la mentira, lo que sea, aspecto en el que es un especialista el presidente Trump, pero luego hay
fake news a medias, ¿no? Hay verdades que no son del todo verdades, y en ese terreno pues sí se están moviendo mucho los medios de comunicación en España y en el resto del mundo. Y por supuesto que eso influye, ¿no? Unido obviamente al hecho de que la gente, más allá de lo que decía antes, de que se está informando mucho por televisión, porque la gente es más mayor en España y está acostumbrada a ver la televisión, a ver la radio, etcétera, a escuchar la radio, pues las redes sociales lo único que hacen es generar justamente posicionamientos muchísimo más emocionales, ¿no?, respecto a las cuestiones políticas. De hecho, por la propia configuración que tienen las redes sociales, ¿no?, en las que tú te unes o sigues a gente que piensa como tú porque quieres entrar a una plataforma en las que escuches mensajes con los que te sientes identificados, ¿no? Muy poca gente sigue a gente que tenga diferente posición o punto de vista. En España, en México, en todos lados, ¿no? Solamente a lo mejor algunos periodistas, ¿no?, o gente que está interesada en ver no sé, digo, no solamente los periodistas, ¿no?, pero gente que quiere ver todo el panorama completo. Pero en general la gente se une en grupos de opinión que al final piensan lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí juega un papel importante todo este tema de las fake news, la posverdad en las elecciones. Muy bien, y ves que puede arreciar, como dice Enrique, en los próximos días, conforme se van acercando la elección y las tendencias más cerradas. Yo creo que ya está ahí, ya está ahí, y sí, probablemente pues se intensifique un poco más, por supuesto. Sí, sí. Muy bien, a manera de conclusión para cada uno, ya sé que no son no son videntes, ni mucho menos, pero me gustaría que me dijeran cómo ven, uno, el gobierno de Sánchez después de esta elección de 305 diputados y 208 senadores, y dos, cómo ven en sí a la España el 29 de abril. Bueno, el gobierno de Sánchez ha sido el más breve, y ahí puede tener a lo mejor algún elemento, digamos, desde el punto de vista de la politológico, algún efecto favorable, en el sentido de que normalmente los gobiernos desgastan, y él no ha tenido tiempo, es decir, el tiene poco tiempo de desgastarse, ¿no? Ha tomado medidas en positivo y no ha tenido tiempo de sufrir las consecuencias de medidas antipopulares, ¿no? Y de hecho eso se ve en las tendencias de las encuestas, en cómo hay un incremento de voto por ahí, ¿no? ¿Cómo veo España después? Pues no, la verdad es que no lo sé, o sea, sí que me preocupa, y a ver si soy capaz de matizar eso, el tener que volver otra vez a las esencias, ¿no? Es decir, querer volver otra vez, que surja la idea de poder afirmar el sentirse español, me explico, o sea, los de mi generación, que somos una generación como Raúl, pues que vivió pequeñitos, la transición a la democracia, pues queríamos ser europeos. Nosotros queríamos ser europeos. Yo viajé en la Europa en la que había diferentes monedas, había fronteras, apenas hablábamos los idiomas, no nos conocíamos, etcétera, ¿no? Y creo que conseguimos ser europeos, es decir, sumar nuestra identidad nacional, a nuestra identidad española, la identidad europea, ¿no? Y creo que ese es un paso gigantesco que ha hecho la sociedad española, ¿no?, durante los últimos años, construir en positivo identidades, ¿no?, superponer identidades y enriquecerse. Y sí que me preocuparía que lo que ganase de las elecciones, o lo que hiciese que unos u otros ganasen las elecciones, sea de nuevo el discurso que rescata las esencias, ¿no? Volver y dar un paso atrás, ¿no? Es ser catalán antes que ser español, ser español antes que europeo, ¿no? Volver otra vez a esa idea. A mí me preocupa, ¿no?, como padre también, porque cuando tienes hijos te vuelves un poquito más cobarde, ¿no? Es la de crear un mundo, pues, en positivo, y la posibilidad de que ellos vean como idea convertirse en ciudadanos cosmopolitas, ¿no? No quiero que mis hijos quieran ser madrileños, ni quieran ser españoles por encima de todo, ¿no? Lo que quiero es que construyan una identidad múltiple y que construyan un sistema de afectos y de vinculaciones con ciudadanos del resto del mundo, ¿no? No me va a dar, Enrique, la pregunta de, a ver, no son videntes, pero la quiniela. La quiniela, yo pues vaticino una riña muy acentuada, que va a estar definida desde mi punto de vista
por los votos hacia Ciudadanos. Me explico. Es decir, si Ciudadanos es el único partido que puede hacer que el PSOE tenga mayoría absoluta, va a estar en una posición muy complicada para negarse. Y eso es lo que creo yo que va a definirlo. Si no es posible que Ciudadanos tenga esa llave, pues casi diría que estaríamos abocados a otras elecciones. Diana. Mi quiniela, que no mi sentir, es un gobierno de PSOE con Ciudadanos, ¿no? Creo. Eso sería por si hay que decir algo. Y creo que de lo anterior que mencionabas del gobierno de Pedro Sánchez, bueno, pues a día de hoy es el que mejor, el Partido Socialista, ¿no? El que mejor parado está, y bueno, yo coincido con Enrique que bueno, no me gustaría tampoco ver una España que para mí sería pues ahora sí que un retroceso, y me gustaría ver una España que pues es un ejemplo, digamos, diferente a otros tipos de gobiernos en Europa, u otro tipo de tendencias, y que bueno, se valora lo que se tiene, ¿no? Construido, y bueno, pues que no se empobrece, ¿no? Que creo que esos discursos radicales pues es un gran empobrecimiento, y un poco en el mismo sentido tan llano, ¿no? Como que es lo importante casi de la vida, ser español, catalán, madrileño u otro tipo de cosas, ¿no? Sería una pena pues caer ahí y estar en ese debate. Muy bien, Raúl. Bueno, yo creo que aunque es cierto que parece que el PSOE se ha recuperado bastante en los últimos tiempos, no veo claro la posibilidad de que, si no consigue una mayoría con Podemos, que también veo difícil, llegue a pactar con Ciudadanos. Yo creo que Albert Rivera ya lo dijo, que no iba a pactar con el PSOE. No creo que cambiase de opinión, aunque la verdad es que ha cambiado bastantes veces de opinión, como decía antes. Tampoco veo yo claro que la derecha vaya a conseguir la mayoría, y hablo de Ciudadanos, PP y Vox, con lo cual mi vaticinio es que nos vamos a ver abocados a un Parlamento, un Congreso, donde no va a haber una mayoría, y probablemente vayan a tener que convocarse nuevamente elecciones, o vaya a haber una transición, no sé si sería como la que hubo lugar cuando estaba Rajoy, que estuvo un año, me parece, ¿no? sin poder formar gobierno, lo cual, en todo caso, pues tampoco es necesariamente malo, ¿no? A nivel económico, inclusive social, diría, ese periodo en el que pues, nadie estaba gobernando claramente, ¿no? Porque no había un presidente así, no había podido formar gobierno Rajoy, pues las cosas fueron bastante bien. Entonces, a lo mejor yo creo que estamos dándole demasiado pábulo y demasiada importancia a la política. Bueno. No digo, más allá de que creo que es importante hablar de las cuestiones. Entonces, ese es mi vaticinio. O sea, a lo mejor no logra ninguna de las tendencias, digamos, de los bloques, conseguir esa mayoría, y pues hay nuevamente elecciones, y que es lo que debería hacerse, por lo que marca la Constitución, y a lo mejor si no hay elecciones, pues va a haber un periodo, pues igual, ¿no? Hasta que consigamos ponernos de acuerdo y salga alguien elegido, ¿no? Con mayoría, ¿no? Y con los apoyos necesarios en el Congreso. Muy bien. Pues hemos culminado así. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por seguirnos a través de redes sociales. Aprovecho, hago el comercial. A partir de mayo, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset comienza con los diplomados. Hay una serie de diplomados en varias ramas: prospectiva política, periodismo político. Algunos de los ponentes que han estado en estos foros debates son parte del profesorado, así que imagínense ustedes las cartas fuertes que hay dentro de la oferta educativa del instituto, así que échenle un ojo. Yo soy Vianey Fernández, les agradezco que el día de hoy hayan estado con nosotros, y nos vemos en el próximo foro debate. Muy buenas noches.